Muy buenas tardes, amigos. Los saludo con mucho afecto en esta nueva emisión de Singladura a través de Ojo con Eso TV para comentar que, si los tiempos lo permiten, este año de 2024 varios países de nuestro hemisferio estarán celebrando, registrando elecciones. Por supuesto, se trata próximo febrero de El Salvador. Después irán a votaciones también los panameños, más tarde República Dominicana, México, por supuesto, en junio, Uruguay igualmente, Estados Unidos casi al cierre del año, en noviembre, y si los tiempos, insisto, lo permiten, los venezolanos deberán concurrir a las urnas este año. No se sabe todavía cuándo, en qué momento del año, pero se espera que se definan las fechas para que los venezolanos vayan a las urnas una vez más, después de que hace 32 años, imagínense ustedes, hace 32 años Venezuela asistió a una experiencia singular, única, cruenta, debo decir, cuando el comandante Hugo Chávez Frías se alzó en armas contra el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Ese fenómeno que de alguna forma también nos implica a los mexicanos, porque me tocó atender periodísticamente hablando esa insurgencia militar, ¿no?, que dislocó total y absolutamente al gobierno del entonces y ya fallecido ahora presidente Carlos Andrés, que lo dislocó porque, aunque fue un fracaso militar, desde el punto de vista estrictamente militar, fue un éxito político. Y quiero rememorar ahora, cuando vamos justo a elecciones tanto en México como en Venezuela. Confío en que haya elecciones en Venezuela, ¿no?, después de que la aspirante presidencial, María Corina Machado, se impuso arrasó prácticamente en unas primarias allá en octubre del año 23, y que se perfila como la candidata de la oposición para enfrentar al presidente Nicolás Maduro, si es que éste decide finalmente postularse una vez más para seguir al frente de los destinos venezolanos. Pues me tocó hace 22 años reportar para México aquella insurgencia militar, ¿no? Pero hay algo que me llama la atención, que me llamó la atención desde entonces, y que hoy, a la vista de los resultados, se abre esta oportunidad para que los venezolanos decidan nuevamente su futuro. En esos años, en el año 92, para ser precisos, me llamó mucho la atención la manera en que los venezolanos, la mayoría, dio un respaldo tácito, primero, a la cruenta intentona militar, y después, solo 7 años después, de manera formal en las urnas, cuando el comandante Chávez se presentó para competir ya por la vía institucional, por la presidencia de Venezuela, pues los venezolanos se volcaron. Y un hecho curioso para mí, por lo menos, fue aquella manifestación en los carnavales del 92, era un mes de carnavales, como sabemos, el mes de febrero. Muchos venezolanos, en esa expresión tácita de apoyo a la insurgencia militar, vistieron a sus hijos, los carajitos, como los llaman allá en Venezuela, de comandantes Hugo Chávez Frías. Esa fue una expresión muy sintomática del clima social que se vivía entonces. Hugo Chávez gana la presidencia después de que fue indultado por Rafael Caldera, ¿no?, a quien también resurge como una posibilidad que se concretó una vez que Caldera vuelve a la presidencia por segunda vez en un gobierno realmente
de muy pocos resultados, según él mismo lo admitió en su último discurso al hacer entrega del poder presidencial a Hugo Chávez. Pero queda Chávez desde el año 99 y Chávez termina solo por una razón, un largo mandato desde el 99 hasta el 2013. Imagínense ustedes, ¿no? El poder, esa obsesión de muchos hombres políticos, obsesión absoluta, lo mantiene hasta el 2013, cuando recordarán ustedes el cáncer, un cáncer terrible, pues acaba no solo con la vida política, sino con la vida orgánica del comandante Chávez, y hereda el poder prácticamente a quien después se proclama el hijo de Chávez. ¿Quién es? Pues Nicolás Maduro. El chavismo ya lleva 25 años, ya recién los cumplió. Está yendo hacia los 26 años de poder ininterrumpido, aquella llamada, denominada la Quinta República Bolivariana, se instauró y pues desde entonces ha gobernado o ha mantenido el poder en Venezuela sin que aún con muchos intentos pues la oposición haya podido hacer un relevo de mando. Hoy, cuando muchos venezolanos y muchos ciudadanos fuera de Venezuela estamos atentos a lo que está ocurriendo en ese país, vemos qué va a pasar, cuándo se van a fijar los términos, las fechas para que se concreten las elecciones en Venezuela. Todavía no se sabe, insisto, si Maduro va a medirse en las urnas o si habrá elecciones inclusive, ¿no? Y de manera coincidente con México, México también va a elecciones después de que se instauró en el año 18 la denominada Cuarta Transformación. El 2 de junio los mexicanos vamos a elegir un nuevo presidente, las cámaras del senador, las cámaras de senadores y de diputados, la jefatura del gobierno de la ciudad, otras 8 gubernaturas, cantidad de puestos de elección popular para un total de unos 20.300 cargos de elección popular que se van a definir en México, ¿no? Una coincidencia que, al igual que Venezuela, México este año también prevé elecciones, unas elecciones que seguramente van a ser muy reñidas, muy contrastantes, porque será sin duda un plebiscito prácticamente para lo que se ha denominado curiosamente acá que encuentro un correlato con la Quinta República Bolivariana, la Cuarta Transformación en México, y vamos a ver qué ocurre si se le da un nuevo mandato a la Cuarta Transformación o vamos por un cambio en México. No lo sabemos, lo decidiremos en las urnas el próximo 2 de junio, y los venezolanos igual están esperando esas elecciones como una esperanza de que haya un cambio también después de más de 25 años de poder chavista de la República Bolivariana, de todo este movimiento que insurgió hace 32 años, poniendo fin prácticamente a esa democracia que se inauguró después de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez allá en enero del 58. Y en México vamos a ver también qué va a ocurrir. México y Venezuela, aunque dos países distantes geográficamente, pues han concurrido a lo largo de la historia en diferentes momentos estelares de las diplomacias de estos dos países, a través del Grupo de los Tres, a través del Grupo de Contadora, no se diga a través del Pacto Petrolero de San José, por el cual se suministró petróleo durante décadas en términos preferenciales a varios países de Centroamérica y el Caribe. Así que hay una vinculación histórica, sin duda, entre mexicanos y venezolanos, que hoy, curiosamente, así es la historia, así es la vida a veces, coloca a dos países de cara a las elecciones. Veremos qué ocurre, veremos si hay cambio, si en Venezuela hay un cambio del chavismo, si en México hay un cambio de la Cuarta Transformación, y vamos a estar pendientes, muy alertas, porque van a ser dos fenómenos políticos, sociales, sin duda, de una enorme trascendencia para ambos países.
Nos veremos entonces, nos seguiremos escuchando aquí por este Ojo con Eso TV para que podamos ir entendiendo los fenómenos que están marcando las vidas de estos dos grandes países con tantas similitudes, por supuesto con muchas diferencias, pero que convergen en esta geografía hemisférica y que han sido en diferentes momentos pues muy cercanos. Vamos a ver qué nos dicen los electores ahora en junio en México y en Venezuela, una vez que se determine qué es lo que viene para los venezolanos, que en las últimas décadas, hay que decirlo, 8 millones prácticamente de venezolanos han salido del país por diversas causas. Venezuela, sabemos, se derrumbó económicamente y ha vivido momentos muy críticos a lo largo de estos años de chavismo que se está tratando de tal vez de reinventar o tal vez de reemplazar. Ojo con esto. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Soy Roberto Cienfuegos y un gusto estar aquí con ustedes.